De vuelta con ustedes, @en contexto piso y @Carlos Penaloza. Ya algunos comentarios que nos han llegado los vamos a leer en la siguiente parte de nuestra entrevista hoy con nuestro primer invitado, Juan Carlos Alvarado, secretario general de COPEI, el Partido Social Cristiano. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Un gusto, como siempre, que nos acompañen de distintas organizaciones políticas, porque posterior a lo que ha sido el anuncio ya, la instalación de esta Comisión Nacional de Primarias, comienzan a surgir las voces respecto a el camino que está tomando un sector político del país y la posición, las visiones que tienen otros que hacen vida también en la política nacional. Quisiéramos comenzar consultándole, al igual que muchas organizaciones que nos han acompañado, si ustedes pudieron de alguna manera ser consultados, pudieron haber de alguna manera, porque también estamos viendo una comisión que está hablando de una amplitud, de un acercamiento con todos los sectores políticos del país. ¿Ustedes han podido tener contacto ya con esta comisión? ¿Cómo lo reciben? Además, porque buena parte de nuestros invitados han dicho, a nosotros no nos llamaron. Caso de la Alianza del Lápiz, caso del Movimiento Democracia e Inclusión, caso de 20 Venezuela, varias organizaciones que han estado acá y han dicho, esa comisión no se nos ha acercado, o quienes plantearon ese reglamento no nos consultaron, no tomaron en cuenta nuestras propuestas. ¿Cómo es el caso de COPEI? Bueno, Carlos, primero que todo, gracias por la invitación y la oportunidad, y a todos los que nos pueden ver en este momento. Efectivamente, no quiero retroceder tanto porque creo que ha sido bastante repetitivo la situación en relación al tema de la construcción de lo que fue ese reglamento. Sin duda nuestra posición ha sido bastante firme en relación a que ese reglamento, pues consideramos que le faltan muchas cosas todavía. Que debe pulir esta comisión. De ser mucho más digerible para los distintos sectores, no solo los partidos, para los distintos sectores del país. Nosotros el día de ayer hicimos oficial una respuesta desde las redes sociales de nuestra organización política ante una publicación por parte de la Comisión Nacional de Primaria, donde hacían pues ya mención a la posibilidad de abrir un proceso y periodos de consulta. Nosotros pues respondimos con nuestros datos de nuestra organización política, ahí está nuestro número telefónico, nuestro correo oficial de nuestro partido, nuestra dirección, para trabajar en función de lo que debe ser la búsqueda de la amplitud, de la inclusión, y que no se termine transformando realmente esta Comisión Nacional de Primaria en un esquema netamente de accionar político, sino que permita más bien encontrar a todos los sectores. Pues nosotros damos un voto de confianza a la Comisión Nacional de Primaria, más no a lo que construyeron el reglamento para esas primarias. La comisión está conformada por representantes de la sociedad civil, el caso de la expresidenta de Consecomercio. ¿Ustedes consideran que está conformada por personas que pueden gozar de confianza de parte de este sector? Mira, estas personas sin duda no hay nada que uno le pueda hacer algún tipo de observación en particular. De verdad que nosotros pues más bien los respetamos y los valoramos absolutamente a todos y a todas los que forman parte de esta comisión, pero creo que esta comisión tiene que tener una gran responsabilidad y tiene que elevar su voz en el sentido de tener la autoridad que realmente le han determinado, y una autoridad para lograr comprometerse más que con los partidos, con Venezuela. Y eso pasa porque todos los sectores que nos oponemos al partido de gobierno, independientemente del transitar que hemos tenido en los últimos años, unos que estábamos más apegados al funcionamiento constitucional y de ley, otros que decidieron tomar otro tipo de atajos, pues nosotros ante eso pues decidimos quitar el retrovisor, poder avanzar y ver cómo nos encontramos para que entonces sea el pueblo venezolano que al final tenga la última palabra en un proceso de escogencia amplio, plural y completamente incluyente. Hay sectores políticos que en este contexto han puesto una línea roja a los llamados partidos judicializados. ¿Cómo lo ve COPEI? Entendiendo, claro, una cosa es la comisión y otra cosa son las declaraciones de los actores políticos. Pero los actores políticos dicen los partidos judicializados están excluidos de estas primarias. Bueno, yo creo que ese será parte del ejercicio que tendrá que asumir la Comisión Nacional de Primarias, porque esas posiciones, como tú bien lo mencionas, son posiciones políticas, porque ir a un esquema de la diatriba, de los problemas internos de los partidos, de las coaliciones, etcétera, pues eso es profundizar más el problema, agudizar la posibilidad de poder encontrarnos. Pues yo creo que sin duda debe prevalecer primeramente la sindéresis, y lo que fueron además, el día de ayer se cumplió un año de un proceso electoral donde arrojó una foto de unos resultados donde está claramente la representación de todos los sectores que nos oponemos al partido de gobierno. Votaciones cercanas. Uno ve la votación de la plataforma unitaria, la de la Alianza Democrática y los independientes, y no hay y que nadie se pueda adueñar de ese sector de los que nos oponemos al Partido Socialista Unido de Venezuela. De hecho, ante los escenarios que se han venido presentando, inclusive de diálogo, yo escuchaba hace unos minutos tu comentario de introducción en la lectura de las noticias, y bueno, hay posiciones
que de algunos sectores políticos que todavía pretenden seguir soñando con escenarios en el 5 de enero del año 2023. Eso más bien ayuda a agudizar y profundizar la crisis política que existe en nuestro país. No permite estabilidad dentro del accionar y esa clase política tiene una responsabilidad de conducción dentro de los que vinieron preparando ese reglamento, de los que propusieron la Comisión Nacional de Primaria. Pues sin duda yo creo que hay que asumir esto con mucha entereza, que la clase política, nosotros que tenemos algún tipo de responsabilidad en la conducción de las organizaciones políticas, pongamos de un lado las diferencias político-partidistas y mucho más las personales para colocar primeramente los intereses de la nación. Ayer precisamente que se cumplía un año del 21 de noviembre y dejaba clara esa fotografía que nuestro invitado menciona, y hay casos bien particulares, por ejemplo el caso del gobernador de Nueva Esparta. El gobernador de Nueva Esparta tiene votos de la Alianza Democrática, de Fuerza Vecinal. Es decir, hay una fotografía que muestra que las fuerzas políticas de oposición lograron resultados muy parecidos en sus distintas presentaciones. Eso cambia esa fotografía no solamente de cara a las primarias, sino también del diálogo, que por cierto, las informaciones que trascienden es que se puede reactivar mañana o el día jueves el diálogo entre el gobierno y la oposición. Pero esa fotografía no se traduce en esa representación del diálogo. ¿Cómo lo ve Copey? Porque no es el mismo contexto de ese diálogo previo al 21 de noviembre cuando vemos que la representación de la oposición tal vez no sea la que está en esa mesa, por ejemplo. Mire, yo lo que creo es que la representación de ese diálogo que se está llevando más allá de nuestra frontera es la representación política de un sector minoritario de la oposición, que son los que han causado alguna especie de crisis económica y financiera, de además institucional para nuestra Venezuela. Casos, por ejemplo, lo que ha sido las sanciones, el bloqueo, el oro, todos los activos de la nación que se encuentran más allá de nuestro país. Pues ese sector es el que ha creado ese gran conflicto. Ahora bien, nosotros hemos sido de la tesis de la necesaria nacionalización del diálogo, donde estemos todos incluidos, pero no solo los partidos, deben estar los representantes de los sectores, de los gremios, de los sindicatos, de los transportistas, de los productores, la empresa privada. Nosotros hemos venido planteando la necesidad de la articulación de la mesa técnica del diálogo social, aprovechando que la OIT estuvo presente en Venezuela en lo que va del año 2022, que eso tenga una profundización ante lo que está ocurriendo hoy en día en nuestra Venezuela con los salarios de los jubilados, de los pensionados y la administración pública en general. Pues nosotros somos muy de verdad optimista ante todo tipo de escenario de diálogo y auspiciamos siempre el mayor de los éxitos a los diálogos, pero ese diálogo al final, Carlos, si te das cuenta, la última vez que estuvieron sesionando y que se reunieron, arrojó un solo resultado: beneficios políticos para una cúpula de un sector de la oposición. Habilitaron candidaturas, habilitaron tarjetas para dividir. Yo vengo llegando ahorita del Táchira, por ejemplo, y bueno, parte del resultado del diálogo, la última vez que se reunió ese escenario del diálogo, que arrojó allí el resultado para habilitar candidaturas y tarjetas que no permitieron que mantuviéramos en las manos de la Alternativa Democrática la posibilidad de seguir conduciendo la gobernación del estado Táchira. Allí se arrojó ese resultado. Sucedió en Anzoátegui, sucedió en Guárico, sucedió en Aragua, en Lara, en muchos escenarios, y no solo regionales, municipales. Y yo creo que es lo que te decía hace un rato: quitar el retrovisor por nuestra Venezuela es absolutamente necesario por parte de todos los que hacemos vida y tenemos representación dentro de las organizaciones políticas. Hay un tema que, más allá de la discusión de los políticos, está la discusión del ciudadano. Las primarias por sí solas no van a llevar a la gente a votar masivamente, no van a conectar con el ciudadano. Hay una responsabilidad de los sectores políticos de poder plantear que la primaria o que la escogencia de un candidato único es una vía, pero debe haber una conexión precisamente con ese ciudadano que algunos politólogos dicen hoy no existe. Lo conversamos luego de la pausa con nuestro invitado, Juan Carlos Alvarado, secretario general de Copey. También vamos a leer sus preguntas y sus comentarios luego de la pausa. Recuerden, @EnContextoPisoy y @CarlosPeñalosa.